de Lanzarote, el principal sector económico, y tenemos que estar atentos a las últimas tendencias. Para eso hay seminarios como el que este martes ofrece Fernando Gallardo, un escritor y periodista experto en turismo, en el Archivo de Arrecife. Un seminario abierto al público organizado por la Consejería de Turismo del Cabildo de Lanzarote, por Turismo Lanzarote. A Fernando Gallardo lo tenemos hoy con nosotros en la entrevista de Biosfera Televisión. Fernando, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Este seminario aborda tendencias en el mundo turístico, yo creo que, digamos, en el mundo empresarial en general, ¿no? Como la economía colaborativa. Para quien no sepa qué es la economía colaborativa, ¿cómo la podríamos definir? No hay una definición muy concreta sobre esto, pero digamos que es la irrupción de la sociedad digital. Hay un cambio que estamos experimentando, estamos viviendo, que es el cambio de la sociedad analógica, con la economía tradicional, a la sociedad digital, donde en esta nueva economía suceden cosas que hasta ahora eran impredecibles, ¿no? Por ejemplo, la aparición de conectores tecnológicos, es decir, los intermediarios transaccionales, puramente transaccionales, desaparecen. Es decir, la agencia de viajes típica tiende a la extinción. Exacto. Y entran nuevos intermediarios que no pertenecen al propio sector turístico, son conectores tecnológicos, son empresas fuertemente tecnológicas, que proponen y proyectan unas plataformas tecnológicas que les sirven a las personas para tener relaciones. Esto cambia mucho el panorama, porque hasta ahora la economía y toda la normativa y todo lo que comprendía el desenvolvimiento económico de las relaciones económicas estaban circunscritas al ámbito empresarial. Eran las empresas las que hacían economía. Empresas producían y usuarios, consumidores, consumían, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es que gracias a estas nuevas plataformas tecnológicas, las personas aportan a esta relación también el diseño, la producción de cosas, de bienes, de servicios, de ideas. Y por lo tanto, la economía circunscrita al ámbito empresarial se tiene que abrir a la economía de las personas. La economía colaborativa también se denomina la economía P2P, ¿no? Peer-to-peer, que es de persona a persona, es la economía entre iguales, en donde las personas adquieren el mismo nivel que las empresas. Y una persona puede competir perfectamente con una empresa. Por otro lado, la empresa pues, siempre va a tener más ventajas. Y siempre son personas, ¿no? Pero hoy, gracias a la tecnología, una persona con un producto, con un servicio o con una idea, talento, puede competir directamente con una empresa con 20 personas, por ejemplo. Estamos viendo cómo en los últimos tiempos han surgido plataformas, por ejemplo, Airbnb o Airbnb, si lo traducimos correctamente, que permiten a cualquiera poner a disposición del turista su habitación, su casa, su apartamento. Y yo te pregunto, Fernando, desde el punto de vista del destino turístico, ¿este tipo de oferta puede ser un riesgo para la calidad que luego tratan de exportar las autoridades? Es que es muy buena pregunta, porque lo que vemos es que la transición de la economía, de la sociedad analógica a la sociedad digital, pasa por encima de algunas cosas que pensábamos, de algunos lugares comunes que pensábamos que eran inamovibles. Por ejemplo, el Estado, la administración pública, como garante de los derechos del consumidor. Bueno, nos hemos convencido, por lo menos los que estamos mirando al futuro, nos hemos convencido de que nunca la administración ha protegido al consumidor. Ha protegido a los consumidores, pero no al consumidor individualizadamente. Gracias a estas nuevas plataformas tecnológicas se crea un nuevo sistema de garantías de los derechos que pasan por el propio consumidor, persona a persona, un solo consumidor. Entonces, esta comunidad de usuarios, esta comunidad de consumidores, hoy tienen más capacidad para imponer sistemas de calidad, no para imponer, para proponer, y cada uno elige el que quiere, ¿no? Sistemas de calidad, sistemas de protección de derechos, es decir, la garantía ya no está cada vez menos en manos de la administración pública y cada vez más en manos de las comunidades de usuarios, más en manos de particulares. Es mucho más eficiente esto y da más credibilidad, porque, por ejemplo, si atendemos a las normativas turísticas que se centran fundamentalmente en sistemas clasificatorios de calidad, un inspector de la administración pública
pues visitan un establecimiento, digamos, cada 2, cada 3 años, pongamos que cada año. Pero los usuarios visitan el establecimiento cada segundo, cada minuto. Y los pulsan del mercado con sus críticas negativas. Exactamente. Podría ser así. Es así. Es un sistema mucho más transparente y sobre todo libre. La economía digital, la economía colaborativa en el escenario digital, de la sociedad digital, es fundamentalmente una economía más libre, donde las personas, las empresas, todo el mundo concurre y al final quien se lleva el gato al agua es el que tiene el producto, no mejor, el producto diferente que cada diferente persona consume. Este tipo de debates y de tendencias se están trasladando poquito a poco al análisis donde se legisla, ¿no? Hace muy poquito el Parlamento de Canarias, al término de esta legislatura, aprobaba un reglamento para regular el alquiler vacacional. En otras comunidades autónomas, cómo se regulaban la puesta a disposición de alquiler de viviendas particulares ha generado debate. En Barcelona, por ejemplo, ha generado bastante debate. Aquí en Canarias también se ha gestado una asociación de alquiler vacacional que han promovido y han exigido que se pueda alquilar pues prácticamente todo tipo de edificación, ¿no? El Gobierno de Canarias no ha atendido esas reclamaciones tal cual se planteaban desde esos ámbitos, pero sí hay pues una regularización ahora mismo en marcha. Eso choca con lo que hemos visto, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Donde se ha definido desde los años 70, los años 80, qué zonas eran turísticas, dónde se podían hacer hoteles, dónde se podían hacer complejos de apartamentos, y ahora pues prácticamente se abre la mano a que cualquier localidad rural pues pueda ser susceptible de convertirse en un pequeño destino turístico. Eso, desde el punto de vista de la convivencia entre el visitante, entre el turista y el residente, ¿cómo se puede compaginar? Es que no existe esa dialéctica, es una dialéctica falsa, es una dialéctica perversa, la del visitante y la del residente, porque todos somos visitantes y todos somos residentes. En un mundo, además, donde el valor económico está cada vez más en manos del talento y menos del territorio, no tiene ningún sentido pensar en ser residente, que es siempre circunscrito a un territorio. Yo entiendo que el hecho de ser residente es importante para la agricultura, es importante para la industria, puede que sea algo importante para la sociedad de los servicios, el sector terciario, pero en el cuaternario en el que estamos ya, que es la sociedad del conocimiento, la sociedad del talento, el talento no tiene fronteras, no tiene territorio. Por lo tanto, residentes y visitantes somos la misma cosa, y unas veces hacemos de residentes y otras veces hacemos visitantes. Le pongo un ejemplo concreto. Una pareja con hijos que vive en un pueblito porque ha ido a buscar la tranquilidad. Y al lado un señor ha puesto en una de estas plataformas su vivienda a disposición. Claro, a lo mejor viene un fin de semana unos chicos ingleses con muchas ganas de marcha y al señor no lo dejan descansar ni a sus hijos tampoco. A eso me refiero, ¿no? Esas, digamos, situaciones que pueden dar la apertura global del mercado turístico, que todo sea turístico. Sin duda, es el principal riesgo, ¿no? que asume la economía colaborativa y la puesta en marcha del alquiler de viviendas residenciales. Pero eso lo tiene también un hotel. Es decir, ese edificio que antes era un edificio de oficinas y se convierte en un edificio de alojamiento turístico, pues es lo mismo. O ese campo, como el de aquí, en Lanzarote, ese campo virgen, ¿no? Ese campo lábico, desértico, digamos, de repente se convierte en un campo de hoteles, una playa, pues genera el mismo problema, irrumpe sobre la sociedad tradicional, sobre la estructura agraria del entorno geográfico e irrumpe en ella y provoca convulsiones, por supuesto, ¿no? Pero claro, esto es como la sociedad industrial que amenazaba a la sociedad agraria y después la sociedad de los servicios que amenazaba la sociedad industrial. Estamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que no se debe contemplar de esta manera. Yo no entiendo cuál es la razón para tener una reglamentación turística. Es lo que plantean, no un servidor, es lo que plantean las principales patronales, sí, incluidas las Canarias, principalmente sí, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Asotel. Sí, es la polémica de hoy, ¿no? Hay que regular. Y todo el mundo dice, la economía colaborativa ha surgido, es nueva, no la entendemos muy bien y hay que regularla. No entiendo esto de la regulación, sobre todo porque yo no entiendo cuál es el arcano que justifica el que el alquiler de 5 días sea alquiler turístico y el alquiler de 1 año sea alquiler residencial. No entiendo cuando un coche funciona durante 5 días se le llame una cosa distinta a un coche cuando funciona un año o un mes, ¿no? Es un coche. Y si uno tiene la propiedad de un coche, uno puede
puede reivindicar el derecho a usarla cuando quiera. Si uno tiene la propiedad de una vivienda, la puede usar cuando quiera, la puede alquilar cuando quiera, ya sean 3 días, 1 noche, 5 días o 5 años. Es lo mismo, es la libertad de uno poder tener una propiedad y sacar valor de ella, no tenerla dormida, no tener recursos ociosos. La economía colaborativa tiene muchas ventajas, entre otras, la de poner en valor recursos ociosos. Es el ejemplo típico que se dice de la taladradora, ¿no? La taladradora tiene 5 años de vida, más o menos, y durante esos 5 años se usa solamente 13 minutos. ¿Qué pasan con los otros 2 millones de minutos? Que está ociosa, está dormida, no genera valor. Un coche privado está 23 horas aparcado, consume espacio, consume territorio y no genera valor. Si durante las 23 horas que no usamos el coche lo ponemos en valor a través del alquiler compartido, estamos creando una nueva economía. Y esa economía colaborativa, que en muchas ocasiones así lo han denunciado las patronales y la propia administración pública, la canaria en concreto, la inspección turística lo ha detectado y ha impuesto sanciones porque era una tipología que estaba al margen de la regulación. Si esos apartamentos, si esas habitaciones, si esos pisos que en el mercado turístico de Lanzarote se están ofertando ahora mismo, y cualquiera que acceda a una plataforma de estas características lo puede ver, si tuviese la misma carga tributaria y fiscal que tiene la empresa turística tradicional, ¿sería igual de ventajoso? ¿Sobreviviría de la misma forma? Es otro discurso, es otra polémica, creo que malévola, negativa. Cuando el sector turístico regulado dice, no, mira, aquí hay que pagar impuestos todos, le está diciendo al señor que tiene una casa que le alquila 2 meses o 2 días al año, que su vocación no es precisamente poner en valor esa casa durante todo el año porque vive en ella, o simplemente porque no hace negocio todo el año, y está diciendo, no, tiene que pagar los mismos impuestos, es como si el zapatero, no el expresidente, sino el propietario de una zapatería, dijera, no, queremos que no haya agravios comparativos, queremos que el sector turístico también pague los mismos impuestos que yo. Y si el zapatero paga el IVA al 21%, no tiene por qué el sector turístico pagar el IVA al 10%. Luego, si hemos llegado a esa diferencia de IVA, a esa diferencia tributaria, pues es muy razonable pensar también que el alquiler de vivienda turística no debería estar sometido al mismo sistema fiscal. Otra cosa es que le digamos, ¿tienen que pagar impuestos? Lógicamente, si uno recibe unos ingresos por el alquiler de su vivienda, pues los tendrá que declarar en el IRPF, ¿no? Los rendimientos del trabajo personal, los tendrá que declarar. Quiero decir, yo creo que todo el mundo debe pagar impuestos. La cuestión es cuánto se paga. Es decir, ¿cuántos aeropuertos inútiles queremos en España? ¿Cuántas vías de tren inútiles queremos en España? Otra cosa es lo que se hace luego con esos impuestos, que es muy discutible. Pero no es una cosa que se hace luego. Es que primero, antes de pagar, tiene que saber uno qué es lo que se va a gastar. Esto no es, nos reunimos un grupo de amigos y vamos a poner dinero para, ya veremos qué. No, esto no es así. Esto es, vamos a hacer un escote, ¿qué vamos a ir? ¿A tomarnos unas cañas? Bueno, pues mira, hay que poner tanto para tomarnos unas cañas, para que luego no haya desvíos innecesarios. Fernando, hay conceptos que se están popularizando en el sector turístico de último, que si los dinkies, que si los millennials, hay que saber idiomas para entenderse en esto del turismo porque hay, digamos, terminología nueva. ¿Qué es un millennial? Que forma parte también de la charla de la conferencia que va a dar mañana. Yo presento primero qué son los millennials para después decir, bueno, estos millennials están pidiendo una nueva manera de relacionarse económicamente, ¿no? De relacionarse socialmente y, por supuesto, económicamente. Bueno, los millennials, sobre todo toda esta nueva generación que ha nacido al borde del milenio, ¿no? Podemos decir de 18 a 35 años, más o menos que más, es decir, son nativos digitales que entienden las relaciones sociales, económicas, familiares, políticas, etcétera, de una manera sustancialmente distinta, no opuesta a las generaciones anteriores, sino distinta, que tienen unos hábitos de consumo ya distintos. Por ejemplo, un rasgo diferencial de los millennials, son muy exigentes. ¿Significa esto que las generaciones anteriores no eran exigentes? No, claro que lo eran, pero no tenían los instrumentos para exigir. Los millennials lo tienen. ¿Por qué? Porque los instrumentos es la tecnología, los instrumentos es la red social, los instrumentos es la información. Son más exigentes porque están más informados. Quizá a las generaciones anteriores les hubiera gustado ser exigentes
pero les podían dar pan con queso. A lo mejor no tenían tantos elementos para comparar, Claro. y para poder luego efectuar. Es que, claro, a lo mejor a una generación anterior, cuando se quería quejar de algo, le daba hasta pereza pedir la hoja de reclamaciones. Ahora es muy fácil, te vas a un foro, te vas a una página especializada y descargas ahí lo que tengas acumulado. Y rápido, y además con lenguaje propio. Cuando uno coge la hoja de reclamaciones institucional, la que la administración, uno no sabe cómo rellenarla. Primero ya siente una aversión a un papel totalmente timbrado, ¿no? Muy reglamentario. Y luego no todo el mundo se puede expresar con perfecta claridad. Entonces hay una traba, hay un obstáculo, ¿no? Hay una distancia. Y la impresión de que eso no va a servir para nada también, seguro, también está ahí, ¿no? Seguro. Cuando uno escribe algo en un foro social, sabe que lo van a leer. Y luego veremos si lo consumen o no. Pero uno ejercita el derecho antes de pasar por la santidad de la administración, como ha sido tradicionalmente. Yo creo que ha estado muy bien, la administración pública ha cumplido su rol en los últimos 3 siglos, pero la sociedad digital impone hoy nuevas maneras de organizarse. Yo creo que las administraciones públicas, no digo que tengan plazo de caducidad, que probablemente sí lo tengan, no va a ser a corto plazo, pero el Estado, como lo entendemos, tiene que transformarse. Y desde luego a la postre tenderá a desaparecer. Los Estados han nacido hace 3 siglos, y la humanidad tiene mucho más recorrido. Probablemente dentro de 3 siglos, los próximos 3 siglos, no veamos los estados, veamos comunidades de usuarios, veamos plataformas tecnológicas, veamos no sé qué, pero desde luego la sociedad digital se va a organizar, se está organizando ya de una manera muy diferente a la analógica. Y este consumidor, esa franja de edad de los 18 a los 35 años, gente que nació en los años 80, en la década de los 90 o incluso en este nuevo siglo, que empieza a consumir, que empieza a querer visitar otros sitios, que quizás ha visitado más países europeos que sus padres, con 20 y pocos años, es así. Que se han hecho sus selfies. Exactamente. ¿Y cómo consume? Sobre todo, para una industria turística asentada como la de Lanzarote, con 2.400.000 visitantes, con más de 70.000 plazas alojativas, este segmento, ¿cómo lo puede abordar? De una manera experiencial. Se consume por vivir la experiencia. Es muy distinto a como consumían las generaciones anteriores, donde gran parte del consumo, aparte del fisiológico, digamos, representaba un estatus. Para mi generación, por ejemplo, de baby boomer, ¿no? El coche, el vehículo, el automóvil, era un signo de estatus. No solamente nos permitía viajar y comunicarnos, era algo que, mira, oye, yo he podido comprarme un coche, ¿no? Estas nuevas generaciones ya no lo entienden así. Su consumo es experiencial. Lo que quieren es desplazamiento de un sitio para otro. El coche no les significa ningún símbolo de estatus. Por lo tanto, les da igual compartirlo, les da igual alquilarlo. Lo importante es llegar al sitio, ¿no? Y que la experiencia del viaje sea una experiencia integral, que empieza desde que el viaje se convierte en un sueño. Antiguamente, ese sueño de viaje se veía frustrado por la falta de información. Había que ir pues, a bibliotecas especializadas para encontrar información sobre el sueño. He tenido un sueño de ir a Nepal. Pues ahora a ver cómo es Nepal, ¿no? Es que hoy, cuando tecleas, enseguida no has terminado de teclear y ya sabes absolutamente todo, Nepal, ¿no? todo, ¿no? El viaje empieza desde el momento del sueño y termina nunca. La cuestión es que no termina nunca. Es que antes se terminaba el viaje y volvía el borrón informativo. Hoy no. Hoy terminas tu viaje físico y el viaje continúa a través de recordatorios de has estado en Nepal, te mando ahora la fotografía del Nepal, dentro de un año te voy a mandar un hotel nuevo que ha entrado, que se ha inaugurado en Nepal, y dura toda la vida, porque estamos cada día mejor informados, cada día más formados, más educados, tenemos más acceso no solamente a la información, sino al conocimiento comparativo de todas las cosas. Esta nueva generación va a crear grandes cosas en el futuro, estoy convencido de ello. Da la impresión, es un cliché, que la industria turística lanzaroteña, sobre todo la que se gestó, la alojativa en los años 80, los 90, estaba enfocada pues, al turista británico principalmente, o germano, turista de sol y playa, que le gusta venir, que encuentra muy asequible las bebidas alcohólicas, que encuentra muy bonita la isla, que se da un paseo por Timanfaya o por algún centro turístico, las playas están casi a disposición todo el año,
pero es un turismo en muchas ocasiones, esa parte de ese turismo que se ha heredado, un turismo pues estático, ¿no? que sale pasivo de la piscina a la playa, de la playa al centro turístico y vuelta a empezar el recorrido. Este turista millennial, ¿no? Que son gente pues, de menos de 40 años, ¿qué es lo que busca en un destino maduro como Lanzarote? ¿O qué puede buscar? Es un turista activo. No le interesa tanto aposentarse en un lugar, ni siquiera... No ir corriendo para colocar la toalla en la hamaca. No, es un turista activo, es un turista participativo y es un turista comunicativo. Busca experiencias, quiere vivir experiencias y compartirlas. La experiencia de introspección no existe para el millennial. Tengo experiencia, es decir, he adquirido conocimiento, he adquirido formación, he vivido cosas y esas las tengo que transmitir, las tengo que comunicar, porque me interesa tanto la experiencia que he vivido en este destino como la experiencia que un amigo o que una persona en una red social también ha vivido en otro destino. Pero fíjate que es muy interesante esto que planteas, porque Lanzarote para mí ha sido siempre un lugar de transición, un destino de transición en los comportamientos de viaje. El desarrollo de Lanzarote no ocurre en 1950, 1960. Todo el desarrollo turístico español basado en los años 50-60 sí que es un turismo pasivo, que busca poner la toalla en la playa y se acabó. Ese es el turismo de la costa mediterránea. Pasivo, totalmente pasivo. Lanzarote, el crecimiento turístico de Lanzarote se produce en los años 80, es decir, estamos hablando de 20-30 años después. Sí. ¿Por qué? Porque ya el turista no quería solamente poner la toalla en la playa, quería al mismo tiempo vivir ciertas experiencias emocionantes, como subir a la montaña del Diablo, por ejemplo, sí. ¿No? Quería imbuirse, ¿no?, de un paisaje que no es el de la playa, que es un paisaje volcánico, un paisaje aterrador, potente, con una gran fuerza telúrica y tremendamente sugestivo para soñar, para pensar. Sí. Uno sueña, ¿cómo es esto de la montaña del Diablo?, ¿no? Bueno, pues ese es un turista de transición que quiere la playa, quiere el clima, pero al mismo tiempo quiere descubrir cosas nuevas, potentes, experienciales, muy de aventura, si se quiere. El siguiente paso va a ser convertir la playa en una experiencia. El siguiente paso es no colocar la toalla y a tomar el sol, sino durante el tiempo de la toalla y del sol vivir experiencias, que no sé cuáles pueden ser. Puede ser la experiencia exótica de que dos señores vestidos de blanco te sirvan ahí un daiquiri todo lleno de nitrógeno líquido y borboreante. O puede ser una experiencia virtual de estoy en el sol, me coloco mis gafas de realidad virtual y durante las 2 horas que estoy al sol estoy viviendo paisajes, estoy viviendo otras cosas. O me enchufo con otros seres humanos que están también en la playa, me enchufo, me conecto, porque la nueva generación millennial es hiperconectada, está hiperconectada y obtengo de esa playa la experiencia. La experiencia de la playa no solamente es la experiencia del paisaje, sino también la experiencia del momento. De tal manera que la nueva generación millennial entiende la vida como un 24/7, 365 días. Totalmente conectado a todas horas y en todo momento, ¿no? Exactamente. Fernando, como experto en hoteles, escribiendo durante muchos años en el periódico El País, a mí me salen unas cifras que yo no sé si son así. Más de 26.000 hoteles visitados en todo el mundo, sí, según su biografía, durante 35 años. Eso sale casi a 2 hoteles por día. Sí, bueno, eso puede ser hasta agobiante, algo tan relajante como ir a visitar hoteles. Yo siempre me he movido con un gran sentido de la curiosidad, ¿no?, que yo creo que ha sido el motor de mi existencia. Y en esa curiosidad, pues claro, yo he unido trabajo y ocio, no sabía que era trabajo, que era ocio, ¿no? Donde empezaba una cosa y donde terminaba la otra. Exactamente, ¿no? Entonces yo sí, me he pasado todos esos años viajando, sin parar de moverme durante 320 días al año, por ejemplo, durmiendo en un hotel, que son 320 hoteles al año, y además visitando 2 o 3 hoteles. Muchas veces de... Ir a desayunar, ir a ver las instalaciones. Sí, exactamente, las instalaciones. No me voy a quedar a dormir aquí porque ya no puedo abarcarlo todo, pero sí, lo visito y tal, y algún día pues igual repito. Y ¿no? Eso me suma los 26.000. Desde esa experiencia, ¿qué tiene que desarrollar o qué camino tiene que seguir la planta hotelera lanzaroteña para estar pues, a la vanguardia del sector? Yo creo que se tiene que
que ir renovando poco a poco. Yo creo que la planta hotelera de Lanzarote es de muy alta calidad. En general, hay de todo, sí, pero en general yo creo que es muy de alta calidad. Ahora ya tenemos que empezar a remodelar instalaciones pensando en que el concepto de calidad es distinto. Las nuevas generaciones tienen un concepto de calidad muy distinto a las pasadas. Fíjate que el modelo de calidad del siglo XX era colocar un cuarto de baño en la habitación. El primero que lo hizo fue César Ritz. Antes, cuando alguien se alojaba en algún sitio, no pensaba en tener el cuarto de baño dentro de la habitación. Eso era un signo de lujo, patrón de la calidad. Hoy me parece que tener un cuarto de baño no es patrón de calidad. Hoy faltaría más. Es como que un coche tenga que tener 4 ruedas. No hay discusión sobre la calidad. Hasta bueno claro, estaría. ¿no? Entonces, ¿cuál es el nuevo factor de calidad? La concepción espacial. Distinta manera de entender los espacios. Difuminar la idea de hotel, que es algo que yo presento mañana en el seminario, ¿no? Una de las reglas que yo presento de la nueva economía colaborativa y lo que va a afectar a la industria hotelera es modificar la idea, el arquetipo que tenemos de hotel, que es un arquetipo tremendamente rígido, fruto de la hiperregulación de este sector. Todo el mundo ha consentido en que sea tan regulado, tan normalizado. La normalización es la igualación, que ha evitado las diferencias. Hoy todos los hoteles son hoteles, hoy todos los hoteles se parecen. Todos tienen una habitación con una cama. Y todos tienen que tener casi todo lo mismo para cumplir con la normativa. Exacto, con lo cual la normalización va en contra del espíritu libre y diferenciador del futuro, que ya ha empezado. Las empresas hoy, las turísticas y cualquier empresa hoy tienen que apuntar claramente a la innovación, claramente a la diferenciación, y cuando uno se diferencia no tiene nada que temer, no busca ser mejor porque no tiene nada que temer y es diferente, uno coopera. Y por eso esta nueva economía va a ser mucho más colaborativa de lo que han sido las economías pasadas. Bueno, pues Fernando Gallardo, experto en turismo, nos ha gustado mucho tenerle por aquí y que nos haya ilustrado cómo lo ha hecho con estas nuevas tendencias del sector que son no futuros, son ya presentes. Muchas gracias por estar con nosotros. No, ánimo a todos, mañana os quiero ver aquí en el seminario. A las 8:45 empieza el seminario en el Archivo Municipal, entrada gratuita. Entrada libre, y se prolongará en sesión de mañana y hasta las 3 de la tarde. Es decir, aquellos trabajadores del sector turístico, empresarios, profesionales del sector, estudiantes que estén interesados en tener esta visión de las últimas tendencias en el sector turístico, tienen una oportunidad en esta jornada organizada por Turismo Lanzarote, por la Consejería de Turismo del Cabildo Insular. Fernando Gallardo, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes también muchas gracias por estar ahí. Nos volvemos a ver mañana en la entrevista de Biosfera Televisión. Hasta entonces.